que vamos a empezar a trabajar son los modelos de regresión. En el fondo son modelos de regresión final, digo, de regresión lineal con efectos fijos que se denomina. Lo que vamos a hacer es revisar en estos videos los códigos, un poco se va a hablar de los supuestos de los modelos de regresión con efectos fijos, cuál es su utilidad, cuáles son los supuestos de los que parte, y posteriormente veremos cuáles son los códigos para realizar estos modelos de regresión con efectos fijos en R. En ese sentido, lo primero que vamos a hacer, es trabajar con este documento de RPOPs que generé para ello, que subí a RPOPs que generé para ello y que se llama modelo de regresión con efectos fijos. Se encuentra disponible en esta página, en ese link, pero también en la página del curso se encuentra disponible, va a estar disponible, o ya está disponible, el cuadro de actividades para ello, donde se va a encontrar el link a esa página de Repops, también el link para la página donde se va a descargar la base de datos que vamos a utilizar, y se irán subiendo también los videos tutoriales para ello, para apoyar este proceso de aprendizaje. Bueno, entonces, regresando a la página del Markdown, lo primero que les sugiero que empecemos a hacer es preparar el ambiente de trabajo. Para prepararlo, usualmente yo lo que les recomiendo es configurar 4 elementos: el idioma, las librerías, el directorio de trabajo y la carga de los datos. En este caso, pues, lo primero que hay que hacer, o mi sugerencia siempre, es cambiar el idioma en el cual está trabajando RStudio, sobre todo para leer los data frames, porque recuerden que por default RStudio y R trabajan con el idioma inglés. Entonces, si la base de datos tiene algún tipo de carácter especial, me refiero, por ejemplo, carácter del idioma español, entonces no lo va a identificar. Puede ser un acento, una tilde, una ñ o cosas por el estilo. Y para ello mi recomendación es utilizar este comando, que es .sys.setlocale, se abre paréntesis y toda esta leyenda. Esta es una primera alternativa, entonces mi sugerencia es que lo copien, lo peguen en R, ahí está por acá, en RStudio, y lo corren. Y lo que va a aparecer en la consola es este mensaje. Si no aparece nada en rojo que diga error, entonces el idioma se cambió de manera correcta. Otra forma en que se puede, otro código, otro comando para modificar el idioma es sys.setend, paréntesis lang, igual a español. Y si lo copian y lo pegan en R, esta es una segunda alternativa. Esta lo único que hace es correr el código y no arroja ningún otro mensaje, pero aparentemente así se puede modificar. El segundo paso para ir configurando esto es activar las librerías. En este caso les sugiero que vamos a trabajar con 3 librerías. Una se llama Tidyverse, otra se llama PLM y una tercera se llama Stargazer. Esta es para Tidyverse, vamos a utilizar ggplot para graficar, PLM para elaborar los modelos de regresión con efectos fijos, y Stargazer para arrojar tablas de resumen de los modelos de regresión. En este caso, la manera en que mi intención va a ser abrirlos, pero mi sugerencia es abrirlos los 3 a la vez, no ir uno por uno. Entonces, para ello hay una librería que se llama Easy Packages, que esta nos permite abrir muchas librerías a la vez. Para eso lo primero que hay que hacer es activar Easy Packages. Si no lo tienen activado, sencillamente hay que instalarlo con el mismo nombre pero entrecomillado, con install.packages, pero en este caso ya lo tengo, nada más lo activo con library. Después guardo un objeto. En este objeto son caracteres concatenados, y escribo los nombres de las librerías que quiero abrir en Tidyverse. Todo esto entrecomillado, separado por una coma, entrecomillado PLM, se cierran las comillas, coma, entrecomillado Stargazer, cierro las comillas y cierro el paréntesis. Y finalmente, para abrir los 3 a la vez, utilizo este comando de libraries, librerías en plural, y adentro el nombre del objeto que tiene a los nombres de los paquetes. Entonces, si copian esto y lo pegan en RStudio, lo pegan así, entonces corren el primer comando de library para activar Easy Packages, luego crean el objeto de paquetes, y finalmente con libraries corren el objeto paquetes.
y se está corriendo. Aquí está, y dice al final, all packages loaded successfully. Todos los paquetes se corrieron de manera exitosa. Posteriormente, mi sugerencia es cambiar el directorio de trabajo. Esto es la carpeta donde está enraizada RStudio. Para saber en cuál carpeta está enraizada actualmente RStudio, en este momento se utiliza el comando getwd. Si lo corren con control enter, les va a decir tu RStudio actualmente está enraizado en la última carpeta que aparece en esta ruta. En mi caso, la carpeta se llama Gustavo, pero si yo lo que quiero es modificarlo y que se vincule a otra carpeta, ya sea tanto para extraer información como para sacarla. Por ejemplo, a mí me interesa una carpeta que se llama R. Existe el comando setwd, entre paréntesis, y se escribe, y adentro, entre comillados, se escribe toda la ruta para acceder a esa carpeta. Si eso no lo saben, si no saben eso, una opción un poco más práctica es llevar el cursor a la opción de Session, y en Session, en el menú que se despliega, buscar la opción Set Working Directory, y en el submenú es Choose Directory. Le dan a escoger, se abre una ventana de explorador de las carpetas en su escritorio y ahí empiezan a buscar la carpeta que les interesa. Por ejemplo, yo estoy actualmente en la carpeta Gustavo, si ven es la que estaba acá atrás, pero a mí me interesa una que se llama, dentro de Dropbox me interesa otra que se llama R, y este es donde yo quiero que esté enraizado, en esta de R, y le doy, la selecciono y le doy clic en Open. Y de esa manera, vean que al final en la consola se corre el mismo comando cwd, esto para decir todas las carpetas previas hasta llegar a Dropbox, diagonal en R, ahí es donde se va a quedar y está enraizado. Y de esa manera ya lo cambié. Y ahora finalmente lo que voy a hacer es abrir los datos. Voy a utilizar una base de datos, o mis sugerencias para estos ejercicios, es utilizar una base de datos del proyecto de BDEM o Varieties of Democracy. Ese es un proyecto muy grande a nivel internacional, un proyecto de investigación sobre el estudio de las variedades de democracia, este, donde miden y definen a la democracia con varios índices, y trabajan muchos investigadores de diversas instituciones académicas, tanto europeas como también de Estados Unidos, algunas en América Latina. Y lo bonito de este proyecto es que la información o las bases de datos que van integrando están disponibles. Vamos a utilizar la última, les sugiero que utilicen la última versión de la base de datos. Esta la pueden descargar en esta opción de Data. A la dirección de donde descargarlo es www.b-dem.net, y en la opción de Data, de datos, buscan de BDEM Dataset y buscan la última versión. Los lleva a la página, este link está disponible en nuestra página del curso, y aquí lo que tienen que seleccionar es cuál es la versión de la base de datos que quieren descargar. Está una versión que le llaman el núcleo de BDEM, y ahí está la otra versión que es la base BDEM más todas las otras variables, que es enorme esta base de datos. También está esta BDEM por país o por codificador. Mi sugerencia es que trabajemos con el núcleo BDEM Core, y vean que hay varias opciones para descargarlo: SPSS, Stata, CSV o R. Mi sugerencia es que lo descarguen en CSV. Cuando lo descargan, lo que va a ocurrir es que se va a descargar un archivo zip en formato zip a su computadora, porque tiene varios documentos a la vez en esta carpeta. Cuando lo abran y lo empiecen a descargar, mi sugerencia, aquí está, mi sugerencia es que lo descompriman y el archivo en formato CSV lo guarden en aquella carpeta donde está enraizada su base, su RStudio. Por ejemplo, en mi caso era en la carpeta R, y aquí en mi carpeta R, por ejemplo, ya tengo guardada la base de datos que se llama b-dem-ci-core-b12.csv. Esto es lo más importante, la terminación. Ahí la descargué, ya la descargué y la descomprimí, y luego el archivo
formato.csv, lo pasé a la carpeta donde está enraizado mi RStudio. Una vez que hice eso, entonces la sugerencia es que carguen la base de datos. En ese caso, si la descargaron en formato .csv, hay que utilizar el comando read.csv, que es parte del sistema base, y todo esto hay que guardarlo con el símbolo de asignación como un objeto nuevo, y este objeto nuevo hay que ponerle un nombre. Se me ocurrió a mí ponerle data, eh, símbolo de asignación, el comando read.csv, abro paréntesis, y para cargar la base de datos debo explicar, entrecomillado, la ubicación de este archivo con la terminación .csv, pero para llegar a ese archivo debo poner toda la ruta de acceso a ese archivo. Entonces pongo esta tilde para decir todas las carpetas, después llega Dropbox, diagonal a la carpeta R, y dentro de R saca este archivo con formato .csv, cierro comillas, coma, header, con esto le estoy indicando si la primera fila de la base de datos debe tener los nombres de las columnas o no, igual a true quiere decir que sí las tiene. Entonces copio todo, bueno, en mi caso lo copio, en su caso tienen que ajustar la ruta para su computadora. Lo copio, lo pego y lo corro con control enter, y se empieza a abrir la base de datos, se empieza a cargar y a guardarse, y la idea es que se guarde como un objeto nuevo. Hay que esperar un poquito porque la base de datos es muy grande, y después, una vez que haya sido cargada, podemos echarle un vistazo con este comando view y adentro el nombre del data frame, y con eso se va a abrir una pestaña nueva que nos va a dar ese vistazo de qué forma tiene el data frame. Ya cargó, vean que aquí se guarda como data, y las dimensiones de esta matriz de datos es que tiene 27.380 filas u observaciones y 1.818 variables o columnas. Vean qué enorme es. Y ahora echémosle un vistazo con este view, nada más para ver qué forma tiene el data frame, y aquí está. Y entonces la primera columna es country name, después country-text-id, luego country-id, luego year de año, historical date, project historical, etcétera, 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 y muchos códigos, muchos códigos, muchos códigos. Y para saber qué significa cada uno de estos códigos, pueden revisar el libro de códigos, que debe venir dentro de la carpeta zip de country de la base de datos Bidem, y ahí pueden saber qué significa cada uno de esos. Nosotros vamos a trabajar con dos variables específicas, y eso lo veremos un poco más adelante, pero este es el vistazo de la base de datos. Bueno, con eso como introducción.